Hola, ¿cómo están? Vamos a desarrollar en esta sesión, dentro de los fundamentos de la teoría sociopolítica de la sociedad, la noción de la complejidad. Ese concepto tan clave que se utiliza habitualmente para expresar una serie de cosas que nos remiten a una sensibilidad de que no comprendemos, que la cosa es muy difícil, que nos cuesta mucho entender. Cuando vemos sobrepasado de cierta manera nuestras capacidades de comprensión y de explicación. Vamos a trabajar ese concepto, que es un concepto central dentro de la teoría de sistemas y específicamente dentro de la teoría de los sistemas sociales. La noción de complejidad en la teoría de sistemas sociales está muy relacionada con otro concepto que es el concepto de contingencia. Como ustedes saben, el concepto de contingencia nos lleva también a una impresión, a una sensación, a una vivencia y una experiencia en el cual se nos presenta el entorno, el futuro, en medio de una condición de incertidumbre. Contingencia y complejidad están bastante relacionados en la teoría de los sistemas sociales. Ahora vamos a desarrollar el concepto de complejidad, que es el concepto más general. Bueno, al igual que en otras ocasiones, esta cápsula puede ser escuchada o puede ser vista. Si es escuchada, está el desarrollo de las ideas a través de la vía oral, y si es vista, bueno, ustedes pueden complementar eso también con las láminas, con los slides que hemos preparado para estos fines. Esperemos que sea interesante. Ahora hay que sentarse nomás y pensar cómo nos vamos a enfrentar a este tema de la complejidad. La complejidad es un poco como este señor, este joven sentado, ¿no? Mirando a un horizonte que no es totalmente entendible, comprensible ni observable. Esa es nuestra noción de complejidad en general. Ahora veámosla en términos más precisos, en una imagen que a mí siempre me ha llamado la atención y me parece muy adecuada para expresar esta idea. Es la que ustedes están imaginando, la Torre de Babel. Primero que nada, hagamos un recuento general sobre lo que esto significa. La Torre de Babel, como ustedes saben, fue una empresa colectiva, en la narración bíblica, por cierto, una empresa colectiva en la cual los seres humanos se juntaron para elaborar y proyectar y desarrollar un objetivo, que es hacer una torre alta, altísima, para encontrarse finalmente en el cielo, ¿no?, con Dios, ver lo que hay más allá. Y como ustedes más o menos saben, esa torre no logró concluirse. Aquí el dibujo, ¿no?, el grabado está señalado. No logró concluirse porque Dios interpretó que esa acción humana, esa acción colectiva humana, era una acción que revelaba la soberbia de los seres humanos, y los castigó. No los destruyó, los castigó. Y los castigó haciendo imposible seguir desarrollando, seguir construyendo esa torre, porque no pudieron comunicarse uno con otro los seres humanos, porque Dios los incomunicó. ¿Y cómo los incomunicó? Desarrolló las lenguas, los distintos lenguajes, y ahí los seres humanos no lograron colocarse un poco de acuerdo. Entonces siempre la imagen de Torre de Babel es que hay un enredo, hay una falta de comunicación, hay una falta ya de comprensión. Por eso a mí me gusta mucho esta lámina. Esta idea de la Torre de Babel y esta lámina fue hecha ya por un artista renacentista que vivió en lo que hoy día se llama Bélgica, y en aquel momento eran los Países Bajos. Holanda fueron parte de los Países Bajos, y que es Peter Bruegel, el Viejo se llamaba. El grabado fue hecho en el año 1563. Hay dos grabados. Este es el más pequeño. El otro es un poco más grande. Son grabados sobre madera. El más grande es más conocido porque hay una procesión
encabezada por los príncipes, que va a observar o a trabajar en la construcción de esta torre o a admirar el desarrollo que estaba teniendo. Esta es algo más sencilla, pero es para mí una de las más interesantes. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema? Tiene que ver directamente, al menos en mi comprensión, con que la sociedad contemporánea se asemeja un poco a esta torre, porque se nos presenta la sociedad contemporánea como enormemente compleja. Y eso hace que el análisis de la sociedad, la comprensión y explicación de los procesos sociales se nos presenten como muy dificultosos, y la imagen que tenemos globalmente de la sociedad se nos ve siempre como muy limitada, como que quedamos demasiado cortos frente a ello, frente a esa imagen. Esto es común y generalizado. Y en realidad las ciencias sociales de una u otra manera se han percatado de esta limitación, y para eso han intentado desarrollar teorías o han abandonado el intento. Quienes han abandonado el intento, bueno, se han dedicado más a la investigación de temas específicos, al desarrollo de teorías especializadas o de alcance medio, y quienes han intentado abordarla, es decir, han insistido en la pretensión de tener una imagen más global de la sociedad, han avanzado en el campo teórico. Y ahí hemos conversado en alguna ocasión y se conocen, ¿no?, dos grandes esfuerzos importantes y que los estudiamos normalmente, y que es el marxismo, el materialismo histórico, en la versión original y también en las que ha sido desarrollado después de la muerte de Marx, ¿no?, en la cual se ha tratado de elaborar una teoría que nos permita comprender la sociedad en su globalidad, no solamente en aspectos limitados o en expresiones muy especializadas, sino que en su globalidad. Y también mucho más posterior en el siglo pasado, en la obra de este famoso sociólogo, cientista social norteamericano, Ted Parsons, que desarrolla lo que llamamos el estructural funcionalismo, también intentó trabajar lo que significa la sociedad en términos globales y creó sus famosas teorías, ¿no?, que podemos englobarlo bajo la etiqueta de el estructural funcionalismo, una teoría de los sistemas de acción. En realidad es lo que vendría a ser. Aparentemente estas dos grandes teorías dan cuenta de lo social en su globalidad, pero se plantean algunas limitaciones frente a ella. En el caso del materialismo histórico, su principal limitación es, de cierta manera, la reducción de la pretensión de la comprensión de la sociedad en términos de su globalidad, a partir de identificar algunos elementos o variables determinantes, como es el caso de la economía. Y de esa manera se reduce, para algunos, ¿no?, la comprensión o una mejor comprensión de la sociedad. Cae, de cierta manera, para algunos, en una suerte de reduccionismo. Y en el caso del estructural funcionalismo se plantea que el estructural funcionalismo parte de muchas suposiciones a priori, y por otro lado termina siendo también muy analítico, muy conceptual, muy nominalista. Y en ese intertanto pierde también una perspectiva de sociedad global. Como dice Luhmann en su crítica al estructural funcionalismo parsoniano, el observador no se encuentra en la teoría. Y eso indica que la teoría se plantea una serie de supuestos. Entonces tenemos dos observaciones frente a estas teorías globales universalistas. Uno, una suerte de reduccionismo, y en la otra una pretensión analítica que la limita de base. Bueno, frente a este diagnóstico de que estas teorías tendrían ciertas limitaciones, no obstante la enorme envergadura y la importancia que tienen y que han tenido y que tendrán seguramente, se plantea el programa sociopoyético como una propuesta alternativa más reciente de enfrentar
cognitivamente las limitaciones de la comprensión de la sociedad contemporánea. Y su pretensión, como las anteriores, es dar cuenta de lo social en su conjunto, incluyendo ahí todas las expresiones. Tampoco el programa sociopoético es una teoría especializada en determinado ámbito, determinado tema, sino que su idea es dar cuenta de lo social y de todas sus expresiones. En esa medida se une al resto de las teorías universalistas que estamos hablando, ¿no? El marxismo, el estructural funcionalismo, la teoría de los sistemas sociales o sociopolítica como la hemos denominado nosotros. Ahora estamos hablando mucho de complejidad, pero ¿qué significa complejidad en términos fenomenológicos? ¿Cómo uno siente, cómo uno experimenta la complejidad? ¿Ya? Y quizás una de las maneras de experimentar la complejidad es que esta se nos asoma frente a una sensación de indeterminación o borrosidad que nos llega desde el momento que tratamos de dar cuenta de la sociedad en su globalidad, o de algunos aspectos importantes y relevantes de ella, de sus operaciones. Por ejemplo, preguntémonos nosotros de cosas que son tremendamente significativas para nuestra sobrevivencia, para nuestra viabilidad en la sociedad moderna. Por ejemplo, ¿qué tanto sabemos de cómo se fija el precio de nuestra moneda? Es decir, ¿cuánto vale nuestra moneda? ¿Qué tanto sabemos? ¿Cómo se fija eso? Y fíjense que el precio que tiene nuestra moneda, en este caso el peso chileno, tiene un efecto sobre la globalidad de la economía y de ahí repercute en prácticamente todas las operaciones de la sociedad que requieran dinero. Pero no, si nos preguntan a cada uno de nosotros, que somos informados, que somos estudiosos, ¿cómo se fija el precio de nuestra moneda? Tendríamos que pensarlo mucho. Incluso especialistas dentro del campo de la economía se demorarían un poco en encontrar una explicación sintética acerca de aquello, porque dirían, bueno, son muchas las variables que están involucradas, etcétera, etcétera. Ahora, eso frente a ese tema, pero pensemos en otro. ¿Cómo logramos entender, comprender la inacción que hay en nuestra sociedad frente al cambio climático? Nos estamos dando cuenta de que están ocurriendo ciertas transformaciones que nos están afectando fuertemente y esas negativamente, y que esas transformaciones son impulsadas por nuestras propias actividades. ¿Cómo no logramos manejar eso y construir de cierta manera barreras a las consecuencias negativas que tiene nuestra acción sobre el entorno? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué está ocurriendo? Es cierto que podemos llegar a algunas explicaciones simplistas y hablar por aquí y por allá de que esto no se puede porque algunos grupos no quieren, porque hay interesados, etc. Pero en el fondo tenemos una gran inoperancia sobre las posibilidades de gobernanza de la sociedad frente a los problemas globales. Y eso tiene que ver con la complejidad de la sociedad. Y por otro lado, en nuestras situaciones cotidianas, en lo que observamos en los medios de comunicación, en las discusiones, ¿cómo podemos entender estos choques que hay entre las diferentes lógicas argumentativas que circulan en la sociedad? Y que todas ellas, cada una de ellas en particular, se asume como una lógica que aspira a ser única y legítima. Y todo esto funciona dentro del conjunto de la sociedad. Es decir, tenemos dificultad de comprender operaciones básicas, tenemos dificultad para gobernar la sociedad que nosotros mismos producimos, ¿ya? Y tenemos dificultades para acordar algún punto de vista razonable porque, bueno, todos los miembros de la sociedad tienen algo que decir sobre ella y tienen ciertas ideas que las asumen como, por supuesto, las mejores, legítimas, o al menos como las válidas al respecto. Entonces viene la pregunta si no existimos efectivamente en esto, en una suerte de torre de Babel. Y eso es la sociedad. Y enfrente a eso
el tema de la teoría como medio de interpretación, de comprensión y de explicación de esta sociedad hecha Torre de Babel es sumamente relevante. Y de ahí el tema que sigue, por qué se desarrolla la teoría de los sistemas sociales para enfrentar justamente ese problema. Ahora, ¿cómo nosotros desplegamos el problema de la complejidad de la sociedad? ¿Cómo lo desplegamos? ¿Cómo lo exponemos para la discusión? Yo diría, y en mi opinión, que lo que está sucediendo en la sociedad contemporánea es como nunca antes ha ocurrido, que el futuro se ha vuelto cada vez más incierto. El futuro de la sociedad cada vez se nos plantea como más difícil de anticipar. Y por otro lado, que el pasado es cada vez menos vinculante para los miembros de la sociedad y sus diferentes participantes. Es decir, hay dos cosas que de cierta manera unían la sociedad, le daban una forma. Podría ser el futuro, vamos en esa dirección, o podría ser el pasado, venimos de una determinada dirección. Pero tenemos, el futuro se nos plantea incierto, y el pasado lo reconocemos menos, y por lo tanto es menos vinculante. Y por otro lado, el condicionamiento moral y consensual de las expectativas, es decir, la posibilidad de colocarnos de acuerdo en un entendimiento racional o valórico, cada vez es menos eficaz. Esto último, la ineficacia del condicionamiento moral o consensual, es decir, el bono normativo que tenían las sociedades hasta hace muy poco tiempo y que estructuraban nuestras expectativas y estos universos de significado común, que hoy en día acabamos de decir es cada vez menos eficaz, sin duda tiene que ver con algunos cambios importantes y transformaciones importantes en los últimos tiempos. Por ejemplo, el ocaso de las religiones, ¿no? El de las ideologías vinculantes, de los intereses de grandes grupos de la sociedad, por ejemplo, los intereses de clase, etc. Todo eso se han desmoronado un poco y han dado lugar a esta imagen, que no proviene de la teoría del sistema, pero sí es un rótulo de descripción de la sociedad, que es la posmodernidad, es decir, la ruptura de los grandes relatos. Ante ello, se nos impone un presente enormemente dinámico, enormemente cambiante. Y el futuro cada vez resulta más bien una reacción. Esto ha pegado fuerte en muchos y muchas intelectuales que claman, desean, ¿no?, la construcción de nuevas utopías, aun cuando éstas sean las más de las veces mentiras nobles, pero en el fondo alinean en una determinada dirección, en un mundo que aparentemente carecería de dirección. Dicho lo anterior, uno podría decir que, sintéticamente, que la sociedad moderna se ha constituido como un sistema hipercomplejo. Con la noción de hipercomplejidad estamos advirtiendo de que en la sociedad coexisten distintos planos y que las operaciones de la sociedad están en esos distintos planos, incluso simultáneamente. Es decir, que una misma operación, que una misma manifestación social, que un mismo fenómeno está sujeto a diferentes derivas
de acuerdo al plano en el cual se encuentre. Si lo decimos de una manera más personalizada, más individual, digamos que un mismo suceso tiene diversas interpretaciones simultáneamente. Es decir, todas las cosas pueden ser diferentes de acuerdo a las referencias en las cuales se las incluya. Esto significa, bajo otro punto de vista, que una misma cosa puede ser distinta. Y que lo que aparentemente son distintas cosas pueden ser una misma, la misma, el mismo fenómeno, el mismo operador. Ese es el problema de la hipercomplejidad. Diversos puntos de referencia. La noción de hipercomplejidad viene de las matemáticas, de los números hipercomplejos. Se refiere a que pueden pertenecer, ¿ya?, o articularse en diferentes posiciones. Es un tema bastante complejo, yo no soy especialista en ello. Ahora bien, esta condición de complejidad o de hipercomplejidad de la sociedad contemporánea se nos presenta bajo dos formas. Esas dos formas, por supuesto, están estrechamente intervinculadas. La primera forma, la más conocida, es la complejidad cuantitativa y que se expresa ante la visión de una sociedad que tiene una extrema variedad y variabilidad interna. Por variedad estamos indicando es extremadamente heterogénea y por variabilidad estamos indicando de que lo que en ella ocurre tiene diferentes posibilidades, tiene diferentes autonomías y por lo tanto tiene altas interdeterminaciones. Es decir, lo que ocurre puede tomar distintas formas. Y así la composición de la sociedad moderna es extremadamente variable y tiene una extremada heterogeneidad. Pero probablemente la indicación más precisa de la complejidad tenga que ver con un tema cognitivo. Yo creo que ahí está la indicación más precisa de lo que significa complejidad y cómo nosotros percibimos la complejidad. En general, lo vinculamos la complejidad a las selecciones, a las relaciones que un observador decide como relevantes para abordar un fenómeno. En este sentido, la complejidad sería más bien un tema epistemológico. Y definimos algo como complejo cuando carecemos de una forma, de unas distinciones que nos permitan reconocer a la sociedad o a alguna de las expresiones que nos interesa conocer. O que declaramos de partida que no contamos con el instrumental adecuado para aquello, para procesar esa información. Es decir, dénos un tiempecito para poder entender cómo es la sociedad y para dónde va. Y ese tiempecito ya es un largo periodo de tiempo hasta que contemos con posibilidades de procesar grandes cantidades de información. Al respecto es importante señalar de que sobre ese tema de relacionar a la complejidad con una limitación cognitiva de absorber grandes cantidades de información ha permitido o ha desarrollado o ha motivado la creación y la producción de nuevos instrumentos para el análisis de datos. Dentro de los que ustedes conocen y conocemos nosotros están los famosos Big Data. Big Data, es decir, los sistemas computacionales que permiten procesar enormes cantidades de información, enormes volúmenes de datos.
Pero en los últimos años hay una renovación que me interesa señalarles, porque se nos va a venir encima rápidamente y, bueno, va a revolucionar nuestra comprensión de fenómenos complejos en la sociedad, entre ellas, que son el caso de las máquinas cuánticas. Las máquinas cuánticas no solamente permiten manejar grandes volúmenes de datos, sino que además rompen con el procesamiento de datos en términos secuenciales o en términos binarios 0-1, sino que las máquinas cuánticas logran procesar datos, grandes volúmenes de datos, de una manera simultánea, no secuencial. Esto significa que al mismo tiempo están desarrollando múltiples operaciones y a enormes velocidades. Esto es extraordinario. Yo les recomiendo a ustedes meterse en internet y mirar qué es lo que significan las máquinas cuánticas y qué van a significar las máquinas cuánticas. Operaciones en las cuales podría demorarse un supercomputador un año, una máquina cuántica lo va a desarrollar en muchísimo menos que un minuto. Imagínense lo que significa eso en procesamiento de datos, en grandes volúmenes de datos, por cierto. Máquinas cuánticas es un tema que sin duda nos llevará, nuestra limitación cognitiva correrá un poquito del cerco en lo que respecta al proceso de información. Aunque indudablemente los instrumentos que procesan información no permiten formularse buenas preguntas. Las buenas preguntas no están en los instrumentos que procesan información y ahí puede continuar una gran debilidad, sobre todo si no tenemos una concepción de qué es lo que es la sociedad, teóricamente hablando. Ahora, por último, lo último que quiero señalarles con respecto a la complejidad en este punto, que hay que diferenciar entre dos palabras que se parecen y que se utilizan a veces de una manera poco diferenciada, que es decir que algo es complicado y hacer lo equivalente a que algo es complejo. Ambas atribuciones, complicado y complejo, refieren a cosas interrelacionadas, estrechamente interrelacionadas, como por ejemplo esta figura de aquí, que se nos presentan difíciles de comprender y de decir. Pero lo complicado se puede resolver. Lo complicado se resuelve con aprendizaje y con experiencia. Es un tema de tiempo. En cambio, lo complejo nos refiere a una propiedad distinta de los fenómenos. Lo complejo nos refiere a la propiedad de que de los fenómenos emergen ciertas propiedades y que esas propiedades de las cuales emergen de un fenómeno nos resultan en principio impredecibles o indeterminadas. Por ejemplo, es complicado aprender a manejar. Es complicado aprender a utilizar un computador. Es complicado arreglarlos, por supuesto. Es complicado arreglar un auto. Cada vez es más complicado. ¿Ya? Pero es complicado, no complejo. Compleja es la red de Internet, que no sabemos los contenidos que en ellas pueden aparecer, ir apareciendo hoy día, mañana o pasado. Complejo es la red vial. No sabemos dónde va a aparecer, dónde va a suceder un accidente, un desagradable accidente o un taco. Puede que aparezca, puede que no aparezca. Eso es indeterminación, porque se van produciendo fenómenos emergentes, que son distintos, como vamos a ver más adelante en algún concepto que vamos a desarrollar, que no son atribuibles a las propiedades de las partes. Entonces, no confundirse con complicado y complejidad. La complejidad está en la cultura, no en estudiar antropología. Estudiar antropología
puede llegar a ser complicado. No sé cómo será para ustedes. Bueno, les recomiendo el tema de las tecnologías cuánticas. Es una oportunidad, como se señala, transversal e interdisciplinar o transdisciplinar para una transformación digital y que tiene un enorme y va a tener un enorme impacto social. La imagen de las máquinas cuánticas son estos árboles que están aquí. Como lo que se piensa de nuestro cerebro, el funcionamiento de nuestro cerebro. Cerebro que se va haciendo imágenes en bloque, no necesariamente secuencialmente, como una máquina. ¿Sí? Los chips, ¿ya? Porque esto finalmente son tecnologías, ¿no? Son distintas. Tienen que tener una estructuración distinta porque plantean una organización diferente acerca de cómo procesar los datos. Aquí yo les puse una referencia que pueden encontrar en internet, ¿no? Un texto corto, Tecnologías Cuánticas, de Marcos Allende López, del año 2019, que fue publicado y tiene circulación libre como publicación del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, ahora saliendo de los Big Data, de las máquinas cuánticas, de una conceptualización relativamente abstracta de lo que significa complejidad, veamos cómo se expresa la complejidad en la sociedad moderna. Hemos ya dicho cómo se nos expresa a nosotros, como algo que no logramos comprender, entender, explicar, predecir, determinar, anticipar. Pero en la sociedad, ¿cómo se expresa? Ahí tenemos tres niveles con los cuales se expresa. En primer lugar, es el nivel operativo. Y la complejidad de la sociedad moderna operativamente se presenta por un creciente, permanente y dinámico incremento de su variedad interna, lo que hemos hablado antes, heterogeneidad. Y por otro lado, un creciente, permanente y dinámico incremento de las conexiones actuales, las que suceden, las que estamos observando, y potenciales entre estos componentes. Es decir, aquí hay dos cosas nuevamente que están presentes. La heterogeneidad y la cantidad de los componentes de la sociedad, y por otro lado, la cantidad de estados posibles que estos componentes pueden tener, que no se agotan con los estados actuales. Eso es bien importante. Las posibilidades son siempre enormes. Cada vez vamos a ver un ejemplo de ello. Las posibilidades van siendo siempre cada vez más grandes, lo cual va incrementando la complejidad. Y como lo vamos a reseñar a continuación, ese incremento de complejidad va a ir obligando a una reducción de la misma. Es un tema que vamos a ver en un ratito más. Eso es el nivel más basal de lo que significa la complejidad, el más básico. Hay un segundo nivel que es el que le interesa mucho a la sociología, que es el nivel estructural. En la sociedad, estructuralmente, la sociedad moderna, hay una imposibilidad de contar con una unidad, un vértice estructural, algo que rija al conjunto. Es como la ausencia o la imposibilidad de disponer de un común fundamento a la sociedad, de una estructura, de una institución que les dé, por llamarlo así, conexión al conjunto, o determinación al conjunto, o sobredeterminación, como queramos llamarlo. Sea esta la idea religiosa de Dios, ¿no? En la Edad Media, sea esta la idea de patria, sea la noción de ciencia, sea la economía, como que da lugar al conjunto. Estructuralmente, la sociedad contemporánea está desestructurada. Y hay un tercer nivel, que es el nivel que más le interesa a los antropólogos, que es que se llama el nivel semántico, que es que la sociedad está sobreproduciendo las posibilidades para su descripción.
para poder ser observada, sin poder definir entre todas esas descripciones cuál de ellas es la única correcta. Eso en castellano quiere decir como que en la sociedad moderna, en la cultura moderna, coexisten múltiples relatos sobre sí misma, ya sea el sí mismo en su conjunto, ya sea el sí mismo en algún aspecto delimitado. Ese es el tema de la complejidad en términos de la sociedad. Uno, basalmente, heterogeneidad, cantidad de estados posibles, desdiferenciación estructural o diferenciación estructural y una extremada creación de descripciones sobre sí misma. Bien, avanzando sobre el tema anterior y muy relacionado con la noción de complejidad, es conveniente que ahora distingamos dos tipos de sistemas que tienen una enorme implicancia para todo lo que sigue. Y lo he hecho, he buscado unas figuras que pueden indicar. Estos dos sistemas son, en primer lugar, los que se llaman sistemas triviales y en segundo lugar, los sistemas que se llaman sistemas no triviales. A nosotros nos interesa fundamentalmente estos últimos, porque son los que caracterizan a los sistemas humanos, sistemas sociales y muchos procesos biológicos y orgánicos. No todos. Bueno, veamos el primero, los sistemas triviales. Los sistemas triviales se caracterizan por responder con un mismo output cuando reciben el input correspondiente. Es decir, hay un input y responden con el mismo output. En otras palabras, no modifican su comportamiento con la experiencia. De hecho, no tienen mayor experiencia que la reacción con un output frente a un input. Por lo tanto, se trata de sistemas predecibles, en los cuales sus relaciones están relativamente fijas y tienen muy pocos estados posibles. Es decir, solamente pueden hacer aquello por lo cual o para lo cual están programados. Por ejemplo, la mayor parte de los sistemas mecánicos solamente pueden hacer aquello para lo cual fueron hechos o para lo cual fueron programados. Pero también hay sistemas sociales. Las burocracias, por ejemplo, tienden a la trivialización, es decir, a través del establecimiento de rutinas y procedimientos, ¿ya?, mantienen su estabilidad. Digamos, esa repetición, esas solicitudes permanentes, ese papeleo permanente, esa manera de atender, que es equivalente independientemente de quién solicita la atención, ¿no?, está reflejando una trivialización, es decir, a determinado input, los mismos output. Las burocracias organizacionales, como acabo de señalar, pero también las personas en lo que respecta a los sistemas psíquicos que son poco críticos, que son más bien irreflexivos, que son muy creyentes, por llamarlo de alguna manera, quizás a lo mejor algo ingenuo, son también sistemas triviales. No aprenden mucho, no cambian mucho, solamente reaccionan según su programación. Frente a tal hecho, reaccionan de esa manera. Los sistemas no triviales, por el contrario, se comportan bajo operaciones que no son predecibles. Su comportamiento no corresponde a cada input el mismo output. Se trata, y esto es característico, de sistemas complejos. Por sistemas complejos, en este caso nos estamos refiriendo a que son sistemas, por lo tanto están determinados estructuralmente, lo conocemos por el concepto de autopoiesis, ¿no? Son sistemas complejos determinados, pero no son predecibles. Eso es característico de los sistemas psíquicos y sistemas sociales, como lo acabo de señalar, y de algunos procesos biológicos. Los dibujitos están indicando lo mismo. Sistema trivial solamente avanza en una determinada dirección. Esa es, hacia allá se va. En cambio, el sistema no trivial se plantea siempre
como que pueden suceder muchas cosas. Hay muchas alternativas. Pueden ocurrir ya, muchas variaciones. También se le llama eso equifinalidad. Desde un mismo punto se puede llegar a diferentes partes. ¿Y cómo se hace? Bueno, el sistema va ahí procesando de una manera compleja una situación de indeterminación. Veamos algunos ejemplos de sistemas triviales y sistemas no triviales. En el caso de máquina, aquí a mi lado derecho pueden observar, esto es una fotografía real de hace, no sé, unas 6 semanas atrás. Este refleja en parte el conflicto, ¿no?, entre los palestinos y los judíos, en lo cual tenemos los lanzamientos de misiles. A mi derecha tenemos los misiles que se lanzan hacia las ciudades israelitas, y a mi izquierda tenemos los misiles que interceptan estos misiles. Es decir, que actúan esto en blancos móviles. Estos se están moviendo en blancos móviles para interceptarlo. Adivinen ustedes cuál será un mecanismo trivial y cuál será un mecanismo no trivial. El mecanismo trivial significa que a un mismo input se reacciona el mismo output. En otras palabras, si yo impulso un proyectil, eso va a tener que ver, ¿no?, con la masa y la energía que se está colocando ahí, más los efectos del roce, el viento, etc. Es lo que le va a ocurrir a estos misiles. Siento. En cambio, estos tienen que hacer mucho cálculo, porque están enfrentando e interceptando algo que se mueve. Y lo tienen que interceptar en determinada condición para anular su potencia de choque, ¿no?, la potencia que implicaría su explosión en el impacto. Sistemas no triviales. Sistemas triviales. Estos son máquinas, misiles. Estos no pueden variar su dirección. Estos varían su dirección en función de cómo se moviliza este proyectil. Sistema, ya lo saben, sistema trivial, sistema no trivial. Eso es una máquina. Pero también hay personajes, esto es interesante. ¿Ya? Aquí está una supuesta hija con su supuesto padre. Entonces la hija le dice: no, papá, esto es una noticia falsa. El papá dice: pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Es decir, el papá no cambia de programa, no aprende. Si ve aquello que su programa le indica de que debe ser interpretado de determinada manera, en este caso correcto, es correcto. Es un sistema trivial, no aprende. Si lo dijo él, eso debe ser cierto. O si lo dijo ella, eso debe ser falso. Y así, siempre. Sistemas triviales, sistemas triviales. Sistema no trivial, sistema no trivial. Eso es bien importante, no se olviden. Los sistemas sociales y los sistemas psíquicos tienen como características no ser triviales. Hemos hablado hace un rato de que los sistemas no triviales, perdón, son sistemas que están determinados. Pues son sistemas, pero no son predecibles. Y uno puede decir, ha escuchado tanto esta noción de determinismo estructural, y uno puede decir, ¿qué significa exactamente esto? De cómo algo puede estar determinado y ser impredecible o indeterminado en lo que respecta a su futuro, aunque yo no lo pueda anticipar. Y aquí tengo un ejemplo que siempre se señala, que es el ajedrez, el tablero del ajedrez.
Yo creo que muchos de ustedes deben haber jugado ajedrez o deben haber visto juegos de ajedrez. Y, y deben tener una idea de que el ajedrez es un juego bastante complejo. No solamente complicado. Es complicado aprender las reglas. El juego es complejo. Van usando las distinciones, ¿no? Bueno, veamos. ¿Qué es lo que hay aquí? Fíjense que lo que hay aquí en el juego de ajedrez, desde que conocemos, ¿ya?, este juego, que hoy día también se le llama deporte, tenemos 32 piezas, mitad para cada uno. Y luego tenemos 64 casillas, 64 casilleros. Y miren lo que va ocurriendo. Esto también pueden encontrarlo en internet o experimentarlo ustedes mismos si le manejan las matemáticas, ¿no? Justo después que dos jugadores de ajedrez ejecutan su primer movimiento, cuando hacen el primer movimiento, las posibilidades de jugada futura se multiplican. Al principio ustedes pueden calcular cuántos movimientos puede tener cada jugador, cada jugador, cada participante. ¿Cuántos movimientos puede tener el blanco? ¿Cuántos movimientos puede tener el que tiene las negras? Lo pueden calcular bastante bien. Bien. Son alrededor de 400. ¿Ya? Pero cuando es el segundo turno, cuando ya se han hecho las jugadas, las primeras jugadas, ¿ya?, llegamos casi a 200.000 posibilidades de movimiento. Y cuando el juego ya va avanzando, ya hay 3 movimientos por lado, llegamos a más de 120 millones de jugadas. Ni les digo después. Después ya no hay número. Son billones de billones de billones de billones de billones de billones. Entretenido, ¿no? Todo parte con un número acotado de piezas y un número acotado de casillero y un número acotado de reglas. Como el lenguaje. De la A a la Z. ¿Cuántos grafemas o fonemas tenemos? ¿Y cuántas combinaciones con significado podemos hacer de ellas? Millones de millones de millones de millones. Se entiende la noción de determinismo estructural, ¿ya? Se entiende cómo la libertad de los sistemas complejos no queda limitada por la determinación estructural, sino que en el caso del ajedrez, que es interesante, a medida que nos vamos moviendo, aumentan más las posibilidades dentro de esta determinación estructural. No sé si lo habían visto, lo habían pensado alguna vez así. Complejidad. Otra expresión de complejidad es la que reflejamos aquí. ¿Cómo es esto? 1 más 1 igual 3. Este resultado tiene que ver a otro concepto referido a la complejidad de los sistemas, concretamente al concepto de sinergia. ¿Qué significa sinergia? Sinergia es una propiedad en sistema cuya unidad no es reducible a las características de sus componentes y cuya conservación como unidad remite a la acción recíproca entre sus componentes. ¿Recuerdan ustedes estas frases que se manejan en la vida cotidiana? Juntos podemos más, unidos venceremos, o tal como la desarrolló Aristóteles en el siglo IV antes de nuestra era, ¿sí? El todo es más que la suma de sus partes. Es decir, dicho de otra manera, 1 más 1 pueden ser 3. ¿De dónde sale el 3? No sale de las propiedades de 1 y 1. El 3 sale de la relación. La relación es la que va constituyendo un estado emergente. Ese estado emergente aquí está representado por el número 3. Es la relación
entre A y B que está constituyendo un estado emergente, una pareja, que no es atribuible ni a uno ni al otro, sino que a la relación. Eso se refleja con el concepto de sinergia. El concepto de emergencia está muy relacionado con los resultados de la sinergia. El concepto de emergencia señala que las propiedades inmanentes de los componentes de un sistema no pueden aclarar su emergencia, es decir, su estado. ¿Ya? Por ejemplo, ningún sistema complejo responde a las características de sus componentes vistos de una manera individual. ¿Qué sistema complejo estamos hablando? La vida. La vida no es un conjunto de átomos ni de células. La cultura no es un conjunto de instituciones culturales. La sociedad no es un conjunto de acciones sociales. Una pareja, ¿ya? No es A y B, sino que es una relación que da cuenta de un sistema emergente. Eso es un concepto típico de la teoría de sistemas sociales. Y finalmente, en lo que respecta al dinamismo y al cambio de los sistemas complejos operan con recursividad. Esto significa que, y se refiere a estado dinámico y cambiante, con esto se está indicando que hay recursión cada vez que los resultados de una operación se incluyen como factores en las operaciones siguientes. La recursión lo que representa en términos sencillos es la idea de un comienzo continuo. Siempre se va comenzando, pero nunca se está en la nada. Bueno, los resultados de una operación se incluyen de factores en el siguiente. Como una novela, ¿no?, de detectivesca, ¿no?, una novela de suspenso que termina en algo inesperado. El final depende de lo que va ocurriendo antes. ¿Ya? Pero eso no lo sabemos, ¿ya? A medida que vamos recorriendo la lectura, solamente lo vamos a saber al final. Procesos recursivos. También esa denominación de procesos recursivos viene de las matemáticas. Eso es interesante también, que muchos de estos conceptos provienen de disciplinas sistémicas. Algunas provienen del mundo de la lógica, otras provienen del mundo de la matemática, otras provienen del mundo de la biología, otros de la química, estructuras disipativas que vamos a ver o hemos visto ya, que provienen de la química y así. Otros provienen de la cibernética, de las máquinas, como acabamos de señalar, máquinas no triviales, máquinas triviales, etc. En síntesis, complejidad. Imaginemos que esta figura refleja lo que es complejidad en general. Sintetizando, haciendo una síntesis. Fenomenológicamente, la complejidad de un sistema, como lo dijimos, se indica por la cantidad de sus componentes y por su heterogeneidad, ¿no?, y su variedad interna, y por otro lado por la pauta de entrelazamiento que dan cuenta de sus límites. Así se nos asoma un sistema solar, un sistema orgánico, un sistema cultural, ¿ya?, un sistema familiar, un sistema interaccional, un sistema organizacional, ¿no? Se volvamos, ¿ya? Cantidad de componentes, heterogeneidad y variedad, y por otro lado, la pauta de entrelazamiento entre esos componentes, que da cuenta de sus límites. Límites. Todo lo que rodea aquí. ¿Ok? En la red de entrelazamiento que constituye la complejidad de un sistema, quedan determinadas las actuales y potenciales vinculaciones de sus componentes. Imaginemos que esto fuera un sistema. Aquí hay una serie de filamentos de distintos colores, ¿no? En estas condiciones queda determinado lo que puede haber en este sistema y lo que hay en este sistema. Puede modificar su color, puede modificar su textura, su dirección, su forma, etc. Pero eso está determinado ahí, como en el tablero de ajedrez anterior que le señalé. Y finalmente, lo decisivo es que los sistemas complejos tienen por cualidad la sinergia
y la emergencia. Es decir, el todo no es equivalente a la agregación de sus partes, ¿ya? Y el todo es más que la suma de sus partes, un nivel emergente. Esto es, las propiedades de los sistemas complejos no provienen de las características de sus componentes, considerados individualmente, por cierto, sino de su forma de relacionarse. Formas de relacionarse que no son triviales, es decir, no son lineales y que en su conjunto van organizándose. En su propia dinámica van organizándose. Es importante también distinguir tres conceptos aquí que siempre van a estar permanentes en las aproximaciones teóricas, sobre todo en la teoría de los sistemas sociales. El concepto de variedad. Variedad, recuerden, variedad. No es solamente cantidad, sino que variedad. Variedad comprende el número de elementos discretos de un sistema. El ajedrez tiene mayor variedad que las damas. Pregúntense por qué. ¿Ya? Eso refiere a las posibilidades que tienen las piezas en el ajedrez en relación a las posibilidades de movimiento que tienen las piezas en las damas. La variabilidad indica el máximo de relaciones hipotéticamente posibles dentro de un sistema en relación a esa variedad. Ya saben, el ajedrez son, finalmente, a la mitad del juego, son millones de posibilidades. ¿Ya? Y la viabilidad, un concepto muy, muy utilizado en teoría de sistemas, dice los sistemas son viables. Viables significa que tienen capacidad de reproducirse, ¿ya? De sobrevivir, de mantenerse. ¿Ya? Los sistemas autopoyéticos son viables en tanto se reproduzcan, en tanto se mantengan. Entonces tenemos tres conceptos: variedad, variabilidad y viabilidad. Las tres empiezan con B corta, pero es necesario identificarse. Ya vamos llegando al final. Tenemos este señor se llamaba Roy Ashby, ¿ya? Era un psicólogo cibernético británico que desarrolló una ley lógica, por cierto, ¿ya? Una ley cibernética, en la cual decía lo siguiente: un sistema es viable, viabilidad, ¿se recuerdan? Un sistema es viable cuando es capaz de responder a la variedad significativa de su entorno. Cuando es capaz de responder, ¿ya?, a los estímulos de su entorno y de anticiparse a su variabilidad potencial, a cómo este entorno puede llegar a ser. Es decir, Ashby estaría señalando más o menos lo siguiente, ¿ya?, de que un sistema puede conservarse mientras pueda o tenga las capacidades de reaccionar a todo aquello que le puede ocurrir. Y todo aquello que le puede ocurrir tiene que ver con las condiciones que está presentando su entorno. Pero las posibilidades las tiene que tener el sistema. Un sistema sería altamente complejo cuando logra sobreponerse a las presiones que tiene y a las presiones que podría tener. Ahora, ¿qué quiere decir Ashby con esto? ¿Y cuál es la importancia de lo que está diciendo? En primer lugar, que la variedad del entorno, que podemos llamarlo mundo también, es prácticamente infinita. Es decir, el entorno es un espacio abierto, un mundo abierto para el sistema. En segundo lugar, que la relación que se establece entre el sistema y el entorno va a ser siempre una diferencia de complejidad o de complejidades, siendo la complejidad del sistema siempre menor que la complejidad del entorno. La tercera deducción que se saca de esta ley es que la posibilidad que tiene el sistema de igualar la complejidad del entorno o de su mundo es nula. No puede haber esa. Porque si el sistema iguala la complejidad de su mundo o su entorno, no hay sistema, no hay diferencia. Porque la diferencia entre sistema y entorno es una diferencia de complejidad. Pero para que los sistemas
se mantengan, aun cuando no puedan igualar la complejidad de su entorno, deben desarrollar ciertos mecanismos. Y ese mecanismo es absorber la variedad del entorno selectivamente. A eso se le llama reducción de complejidad. Reducción de complejidad. De ahí viene la aseveración típica de la teoría de los sistemas sociales. ¿Cuál es la función de los sistemas? Reducir complejidad. Reducir complejidad. Ahora, la reducción de la complejidad tiene un problema que es importante y que en sistemas psíquicos, sistemas biológicos, sistemas sociales es muy relevante. Que los mecanismos que se seleccionan para reducir complejidad del entorno van a incidir en la viabilidad de los sistemas. En otras palabras, si el mecanismo es inadecuado, es limitado, queda obsoleto, la viabilidad del sistema va a verse afectada. Va a verse afectada. En los organismos biológicos, estos mecanismos de reducción de complejidad se han ido articulando y produciendo filogenéticamente por generación y ontogenéticamente a través de las nuevas generaciones. En el caso de los sistemas psíquicos y sociales, sus construcciones son más o menos artificiales. Y en esa medida, los riesgos que corren estos mecanismos de selección que implican la reducción de complejidad son muchísimo más altos. Muchísimo más altos. Este es un tema importante. La reducción de la complejidad ocasiona o provoca ya una gran cantidad de riesgos. Por lo tanto, cuando los sistemas se especializan y los sistemas complejos se especializan, va a disminuir su capacidad de reacción. Y al disminuir su capacidad de reacción, es decir, de cambios, de absorber variedad, esto va a incidir en aumentar sus probabilidades de desaparición. Está la ley de Ashby. Se llama ley del requisito de la variedad. Y finalmente, para completar el cuadro de la reducción de complejidad, que ya vamos entendiendo que en el caso de los sistemas psíquicos y sistemas sociales, esto no es un fenómeno natural, sino que es un fenómeno que se va dando en una dinámica, que es una dinámica histórica y una dinámica de aprendizaje, sistemas sociales, sistemas psíquicos. Vamos a completar este cuadro con este esquema. La reducción de la complejidad tiene dos orientaciones que se dan simultáneamente. No son opciones, ambas se dan simultáneamente. Hacia lo externo y hacia lo interno. La reducción hacia lo externo, la que vamos viendo aquí, es la reducción de complejidad que constituye el Big Bang de los sistemas sociales, vamos a referirnos ahora, que no son los únicos, el Big Bang, el origen de los sistemas sociales, es su reducción de complejidad inicial. Y esa es la reducción de complejidad que los permite diferenciarse en su entorno. Eso se le llama la reducción de la complejidad primaria. Y que va a provocar en los sistemas su clausura, su autonomía. En los sistemas complejos, ¿no? Su autopoiesis, su cerrazón frente al entorno. Y la orientación interna es la diferenciación que se da al interior de los sistemas, ya constituidos. Y esta diferenciación al interior de los sistemas va a dar lugar a la diferenciación interna, a la estructuración interna. La diferenciación interna de los sistemas es una técnica, como se dice sistémicamente, es una técnica estructural. Es para resolver los problemas temporales que se van dando en
los sistemas, lo que va ocurriendo a lo largo del tiempo en ellos, su propia dinámica. Y la diferenciación interna en los sistemas sociales específicamente no va a ser una diferenciación en el sentido del entendimiento clásico de diferenciación, que es la diferenciación de un todo en partes, sino que en el caso de los sistemas sociales, esta reducción de complejidad va a implicar la replicación de la diferenciación sistema-entorno en el sistema, es decir, la constitución, no de partes dependientes del todo, sino que la constitución de nuevos sistemas al interior del sistema. Es por eso que se señala de que, por ejemplo, la sociedad es un sistema diferenciado del entorno o de sus entornos, la naturaleza, los sistemas psíquicos, etc. Diferenciado y construye su frontera a través de producir los mecanismos con los cuales se identifica porque son propios de su autoproducción. Por ejemplo, si es la sociedad, comunicaciones. Pero a su interior la sociedad también va diferenciándose a lo largo del tiempo, porque se va complejizando cada vez más internamente, se va, como quien dice, expandiendo hacia adentro. Pero esa diferenciación interna no es diferenciarse en pequeños pedacitos, sino que es en la construcción replicada de nuevos sistemas al interior del sistema de la sociedad. Dicho en términos de la sociopoiesis, ¿no? La constitución de nuevos sistemas sociales autopoyéticos dentro del sistema autopoyético de la sociedad. Esto lo vamos a tratar o va a ser tratado en la teoría de los sistemas sociales en términos más específicos. Bueno, ya hemos visto gran parte de lo que queríamos señalar, la noción de complejidad y lo que ello significa. Hemos hecho un recorrido muy importante sobre sus distinciones más básicas. ¿Por qué hemos hecho un recorrido tan importante sobre estas distinciones? Porque lo que caracteriza a los sistemas sociales es justamente la complejidad. Y lo que caracteriza a la dinámica de los sistemas sociales es su diferenciación interna en nuevos sistemas sociales. Bueno, ahora corresponde que ustedes se metan a la lectura, ya tienen todas las herramientas para ingresar a textos importantes. Por ejemplo, el libro de Luhmann, La sociedad de la sociedad, el capítulo 1 concretamente. ¿Cómo entiende a la sociedad la teoría de los sistemas sociales? O si quieren entrar de una manera, por decirlo así, más calma, pueden leer el artículo mío, que también está disponible en la red, que se llama La sociedad como sistema autopoyético, fundamentos del programa sociopoyético, en el cual me he basado fundamentalmente en esta cápsula, en esta presentación. Espero que les haya sido de utilidad. Escúchenla, es una introducción para poder leer de una manera mucho más profunda y mucho más, por llamarlo así, más llena de detalle, lo que significa la potencia de este marco de observación para la sociedad contemporánea, que ya saben también a su vez cuál es su función, ¿no es cierto? De acuerdo a todo lo que hemos visto, es tratar de explicar y comprender la complejidad de la sociedad y de cada una de sus manifestaciones. Y para ella debemos desarrollar un instrumento, y ese instrumento es una teoría. En este caso, la teoría sociopoyética. Bueno, que disfruten y tómense un cafecito, ¿ya? Después de todo esto.